Nuestra historia no comienza con un susurro, sino con una explosión que no solo creó el universo, sino que también sembró las semillas de todo lo que conocemos. Fue un evento tan monumental que su eco aún resuena en cada rincón del cosmos. Imaginen, si quieren, un universo aún joven, lleno de polvo de estrellas arremolinándose y los ecos de la creación. Este polvo de estrellas no era solo materia inerte, era el material de construcción de todo lo que vendría después. Cada átomo, cada partícula, estaba destinada a formar parte de algo mucho más grande. De este caos cósmico surgió nuestro planeta, una pequeña canica azul llena de posibilidades. La Tierra, en su juventud, era un lugar inhóspito, un mundo de fuego y hielo, de océanos hirvientes y cielos tormentosos. Pero a pesar de su apariencia hostil, estaba llena de potencial. Y en este mundo se encendió una chispa, la chispa de la conciencia humana. Esta chispa no fue un evento aislado, fue el resultado de millones de años de evolución, de pequeños cambios y adaptaciones que con el tiempo dieron lugar a algo verdaderamente extraordinario. No fuimos los primeros en caminar sobre esta tierra, pero estábamos destinados a convertirnos en sus narradores. Desde los primeros días, los humanos han sentido la necesidad de contar historias, de compartir sus experiencias y conocimientos con los demás. Esta capacidad para narrar es lo que nos distingue de otras especies. Esta es la gran narrativa de la humanidad, un viaje que abarca milenios, desde las sabanas de África hasta las mismas estrellas. Es una historia de exploración y descubrimiento, de desafíos y triunfos, de la constante búsqueda de respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia. Nuestros ancestros, esos intrépidos exploradores de un mundo prehistórico, dejaron su huella en las paredes de las cuevas y en los ecos de sus herramientas. Estas primeras formas de arte y tecnología son testimonio de su ingenio y creatividad, de su capacidad para imaginar y construir. Estaban impulsados por una curiosidad insaciable, un deseo de comprender el mundo que los rodeaba y su lugar en él. Esta curiosidad fue el motor de su progreso, llevándolos a explorar nuevos territorios, a desarrollar nuevas herramientas y a formular nuevas ideas. Desde estos humildes comienzos florecieron civilizaciones, surgieron y cayeron imperios, y el conocimiento se convirtió en poder. Cada civilización aportó algo único a la historia humana, dejando un legado de sabiduría y logros que aún hoy seguimos explorando y comprendiendo. La invención de la rueda, el dominio del fuego, el nacimiento de la agricultura, estos fueron los componentes básicos de nuestra herencia colectiva. Cada uno de estos avances representó un salto gigantesco en nuestra capacidad para moldear y controlar nuestro entorno. A través de la conquista y la cooperación, el alcance de la humanidad se extendió por todos los continentes. Desde los primeros asentamientos en África, los humanos se dispersaron por todo el mundo, adaptándose a una variedad de entornos y desarrollando una rica diversidad de culturas. Desde los fértiles valles del Nilo hasta las escarpadas montañas de Grecia, se forjaron imperios, dejando legados de arte, arquitectura y filosofía. Estos imperios no solo construyeron monumentos impresionantes, sino que también desarrollaron sistemas de gobierno, leyes y ética que aún influyen en nuestras sociedades modernas. Los nombres de emperadores y faraones resuenan a través del tiempo: Alejandro Magno, Cleopatra, Julio César. Su ambición e influencia dan forma al destino de las naciones. Estos líderes no solo fueron figuras de poder, sino también visionarios que imaginaron y trabajaron por un mundo diferente. Sin embargo, incluso en medio de estas grandes narrativas, son las historias de la gente común las que realmente resuenan. Las vidas de los agricultores, artesanos, comerciantes y académicos son las que realmente dan forma a la historia, ya que son ellos quienes construyen las bases de las civilizaciones. Esta no es solo una historia de reyes y reinas, sino de agricultores y artesanos, de comerciantes y académicos, de personas comunes que se atrevieron a soñar y construir un mundo mejor para ellos y sus hijos. Sus sueños y aspiraciones, sus luchas y triunfos, son los que realmente definen la experiencia humana. Es una historia de innovación y descubrimiento, de avances científicos y obras maestras artísticas que traspasaron los límites del potencial humano. Desde la invención de la escritura hasta los descubrimientos en la medicina,
Cada avance ha sido un paso hacia una mayor comprensión y control de nuestro mundo, pero también es una historia de conflicto y lucha, de guerras libradas e imperios perdidos, de la tensión constante entre nuestra capacidad para el bien y la crueldad inimaginables. Las guerras han sido una constante en la historia humana, pero también lo ha sido la búsqueda de la paz y la justicia. A medida que las sociedades humanas evolucionaron, también lo hicieron nuestras culturas y tecnologías. Desde las primeras herramientas de piedra hasta los modernos dispositivos electrónicos, cada innovación ha sido un reflejo de nuestra capacidad para adaptarnos y superar los desafíos. La migración humana ha sido una fuerza poderosa en la historia, llevando culturas e ideas a nuevos lugares y creando una rica tapicería de diversidad. Cada migración ha sido una oportunidad para el intercambio y la innovación, para aprender y crecer. El desarrollo del lenguaje fue uno de los avances más significativos en la historia humana, permitiéndonos comunicarnos de maneras cada vez más complejas y sutiles. El lenguaje no solo nos permitió compartir información, sino también expresar emociones, contar historias y construir comunidades. La aparición de las ciudades y la urbanización transformaron las sociedades humanas, creando nuevos centros de poder, comercio y cultura. Las ciudades se convirtieron en lugares de innovación y creatividad, donde las ideas podían florecer y las personas podían colaborar de maneras nuevas y emocionantes. Los logros humanos en el arte y la literatura son testimonio de nuestra capacidad para imaginar y crear. Desde las primeras pinturas rupestres hasta las grandes obras de la literatura clásica, cada obra de arte es una ventana a la mente y el espíritu humano. Las revoluciones científicas han sido momentos de cambio radical en nuestra comprensión del mundo. Desde la teoría heliocéntrica de Copérnico hasta la teoría de la relatividad de Einstein, cada descubrimiento ha ampliado nuestros horizontes y nos ha acercado un poco más a la verdad. Los avances tecnológicos han transformado nuestras vidas de maneras inimaginables. Desde la invención de la imprenta hasta la era digital, cada innovación ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. La resiliencia y la adaptabilidad humanas han sido clave para nuestra supervivencia y éxito. A lo largo de la historia, hemos enfrentado innumerables desafíos, desde desastres naturales hasta conflictos humanos, y hemos encontrado maneras de superarlos y prosperar. El futuro de la humanidad está lleno de posibilidades. Con cada nuevo descubrimiento y avance, nos acercamos a un mundo de mayor comprensión y potencial. La exploración del espacio, los avances en la biotecnología y la inteligencia artificial son solo algunos de los campos que prometen transformar nuestro futuro. La unidad y la cooperación serán esenciales para enfrentar los desafíos del futuro. A medida que el mundo se vuelve más interconectado, la colaboración global será clave para abordar problemas como el cambio climático, la pobreza y la injusticia. El legado de la historia humana es una rica tapicería de logros y lecciones aprendidas. Al mirar hacia el futuro, es importante recordar y aprender de nuestro pasado para construir un mundo mejor para las generaciones venideras. Al final, nuestra historia es una historia de unidad y diversidad, de lucha y triunfo, de curiosidad y descubrimiento. Es una historia que continúa escribiéndose y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en su próximo capítulo. Al principio éramos nómadas, cazadores, recolectores, que vagaban por las vastas sabanas de África. Estos primeros humanos dependían completamente de su entorno natural para sobrevivir. Se movían constantemente en busca de alimentos, siguiendo las migraciones de los animales y recolectando frutos, raíces y otros recursos naturales. La vida era dura y peligrosa, pero también estaba llena de descubrimientos y adaptaciones que sentarían las bases para el futuro de la humanidad. Nuestras vidas estaban entrelazadas con los ritmos de la naturaleza. Nuestra supervivencia dependía de nuestra capacidad de adaptación e innovación. Cada día presentaba nuevos desafíos, desde encontrar agua hasta evitar depredadores. Sin embargo, estos desafíos también impulsaron nuestra creatividad y capacidad de resolver problemas. Aprendimos a usar herramientas simples,
a construir refugios temporales y a comunicarnos de manera más efectiva con los miembros de nuestro grupo. El descubrimiento del fuego y el desarrollo del lenguaje fueron momentos cruciales, encendiendo las llamas de la conexión humana y empujándonos hacia una nueva era. El fuego no solo nos proporcionó calor y protección, sino que también nos permitió cocinar alimentos, lo que mejoró nuestra nutrición y salud. El lenguaje, por otro lado, nos permitió compartir conocimientos, transmitir experiencias y construir relaciones más profundas y complejas. Estos avances tecnológicos y sociales fueron fundamentales para nuestra evolución como especie. A medida que nos aventuramos fuera de nuestra cuna africana, nos encontramos con entornos y desafíos diversos, cada uno dando forma a nuestra evolución y tapiz cultural. Desde las frías tundras del norte hasta las densas selvas tropicales, cada nuevo entorno requería nuevas adaptaciones y estrategias de supervivencia. Estas migraciones no solo expandieron nuestro alcance geográfico, sino que también fomentaron la diversidad cultural y genética, enriqueciendo nuestra especie de maneras innumerables. La transición de la vida nómada a la agricultura sedentaria fue una revolución en la historia de la humanidad. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de miles de años de experimentación y adaptación. Al principio, los humanos comenzaron a domesticar plantas y animales de manera gradual, aprendiendo a cultivar cereales y a criar ganado. Este proceso transformó radicalmente nuestra relación con el entorno y sentó las bases para el desarrollo de las primeras civilizaciones. Al cultivar la tierra, nos aseguramos un suministro de alimentos más confiable, lo que permitió el crecimiento de la población y el desarrollo de asentamientos permanentes. La agricultura nos dio la capacidad de producir excedentes de alimentos, lo que a su vez permitió la especialización del trabajo. Ya no era necesario que todos se dedicaran a la caza y la recolección. Algunas personas podían dedicarse a la artesanía, el comercio y otras actividades, lo que enriqueció aún más nuestras sociedades. Estas primeras aldeas, dispersas a lo largo de valles fluviales y llanuras fértiles, se convirtieron en los crisoles de la civilización. Los ríos proporcionaban agua para el riego, facilitaban el transporte y ofrecían una fuente constante de alimentos. Las llanuras fértiles, por su parte, eran ideales para la agricultura. Estos asentamientos tempranos no solo eran centros de producción agrícola, sino también lugares de intercambio cultural y social, donde se compartían ideas, tecnologías y tradiciones. Con el excedente de alimentos llegó la especialización del trabajo, lo que llevó a la aparición de artesanos y finalmente las primeras ciudades. La especialización permitió a las personas desarrollar habilidades y conocimientos específicos, lo que a su vez impulsó la innovación y el progreso. Los artesanos crearon herramientas y objetos de uso cotidiano. Los comerciantes intercambiaban bienes y servicios, y los líderes comunitarios comenzaron a organizar y dirigir a sus comunidades de manera más efectiva. A medida que nuestros ancestros construyeron ciudades y establecieron rutas comerciales, también desarrollaron estructuras sociales complejas, sistemas de creencias y formas de gobierno. Las ciudades se convirtieron en centros de poder y cultura, donde se construyeron templos, palacios y otros edificios monumentales. Las rutas comerciales conectaban a diferentes comunidades y civilizaciones, facilitando el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Estos desarrollos sentaron las bases para el surgimiento de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Desde los zigurats de Mesopotamia hasta las pirámides de Egipto, la arquitectura monumental reflejaba el creciente poder y la sofisticación de estas primeras civilizaciones. Estos edificios no solo eran símbolos de poder y riqueza, sino también centros de actividad religiosa, política y social. La construcción de estas estructuras requería una gran cantidad de recursos y mano de obra, lo que a su vez reflejaba la capacidad de estas sociedades para organizar y movilizar a sus poblaciones. Surgieron sistemas de escritura, preservando el conocimiento y las historias para las generaciones futuras. La escritura permitió la creación de registros históricos, legales y administrativos, lo que facilitó la gestión de las ciudades y los imperios. También permitió la transmisión de conocimientos científicos, técnicos y culturales, lo que a su vez impulsó el progreso y la innovación.
Los primeros sistemas de escritura, como los jeroglíficos egipcios y la cuneiforme mesopotámica, son testimonio de la creatividad y la capacidad intelectual de nuestros ancestros. La rueda y la vela revolucionaron el transporte, conectando comunidades distantes y fomentando el intercambio cultural. La invención de la rueda facilitó el transporte de bienes y personas por tierra, mientras que la vela permitió la navegación y el comercio marítimo. Estas innovaciones no solo ampliaron el alcance geográfico de las civilizaciones, sino que también fomentaron el intercambio de ideas, tecnologías y culturas, enriqueciendo a todas las sociedades involucradas. El surgimiento de imperios como los de Egipto, Mesopotamia y el Valle del Indo marcó un cambio significativo en la historia de la humanidad. Estos imperios unificaron vastos territorios y relacionados organizados, lo que facilitó la administración y el control de los recursos. También promovieron el desarrollo de infraestructuras como carreteras, canales y sistemas que mejoraron la producción agrícola y el comercio. Sin embargo, la expansión de estos imperios también provocó conflictos y guerras, ya que competían por el control de los recursos y el poder. Estas entidades políticas en expansión reunieron a pueblos diversos bajo un gobierno centralizado, fomentando la estabilidad y la prosperidad, pero también provocando conflictos por los recursos y el poder. La centralización del poder permitió una administración más eficiente y la implementación de leyes y políticas uniformes, lo que a su vez promovió la cohesión social y el desarrollo económico. Sin embargo, también generó tensiones y rivalidades, tanto internas como externas, que a menudo desembocaron en conflictos y guerras. Esta era fue testigo del surgimiento de gobernantes poderosos, desde los faraones de Egipto hasta los emperadores de China, que dejaron su huella en la ley, la religión y la cultura. Estos líderes no solo gobernaban con autoridad y poder, sino que también eran vistos como figuras divinas o semidivinas, lo que les confería un estatus especial y una gran influencia sobre sus súbditos. Sus decisiones y acciones tuvieron un impacto duradero en sus sociedades, moldeando la historia y la cultura de sus respectivos imperios. Sus legados, grabados en piedra y transmitidos de generación en generación, continúan dando forma a nuestra comprensión del mundo antiguo. Las inscripciones en monumentos, estelas y otros artefactos nos proporcionan valiosa información sobre la vida, las creencias y los logros de estas civilizaciones. A través de estos registros podemos aprender sobre sus sistemas de gobierno, sus religiones, sus tecnologías y sus interacciones con otras culturas. Estos legados nos recuerdan la grandeza y la complejidad de las primeras civilizaciones humanas y nos inspiran a seguir explorando y aprendiendo sobre nuestro pasado. La historia de la humanidad no es una progresión lineal hacia la iluminación. Es una narrativa compleja, llena de altibajos, de momentos de brillantez y de épocas de oscuridad. Cada hilo en este tapiz representa una historia, un evento, una vida que ha contribuido a la vasta y rica historia de nuestra especie. Es un tapiz tejido con hilos de triunfo y tragedia, de innovación y destrucción, de momentos de profunda sabiduría y periodos de oscuridad inimaginable. Desde los primeros asentamientos humanos hasta las civilizaciones avanzadas, cada paso ha sido una mezcla de logros y fracasos. La invención de la rueda, la escritura y la agricultura marcaron hitos de progreso, mientras que las guerras, las plagas y los desastres naturales trajeron consigo sufrimiento y pérdida. A medida que los imperios surgieron y cayeron, dejaron un legado tanto de progreso como de devastación. Los imperios egipcio, griego y romano, por ejemplo, no solo expandieron territorios, sino que también difundieron conocimientos, culturas y tecnologías. Sin embargo, su caída a menudo resultó en caos y desorden, afectando a millones de vidas. Las guerras hicieron estragos, impulsadas por la ambición, la codicia y el choque de ideologías. Desde las guerras púnicas hasta las cruzadas y las guerras mundiales del siglo XX, los conflictos han moldeado el curso de la historia, dejando cicatrices profundas en la humanidad. Pero también han sido catalizadores de cambio, forzando a las sociedades a adaptarse y evolucionar. Sin embargo,
Incluso en medio de las ruinas, el espíritu humano perduró, encontrando formas de reconstruir y reimaginar un futuro mejor. La resiliencia humana es una constante a lo largo de la historia. Después de la caída de Troya, la destrucción de Cartago y las ruinas de Hiroshima, las comunidades se levantaron, reconstruyeron y avanzaron, demostrando una y otra vez la capacidad de la humanidad para superar la adversidad. La caída del Imperio Romano, que una vez fue un faro de civilización, hundió a Europa en la Edad Media, un período de fragmentación política y estancamiento intelectual. Sin embargo, este no fue un tiempo de completa oscuridad. En los monasterios, los monjes copiaban manuscritos antiguos, preservando el conocimiento para futuras generaciones. Sin embargo, de las cenizas de este imperio surgieron nuevos reinos y culturas. Los reinos germánicos, los francos y los visigodos, entre otros, comenzaron a establecer sus propias identidades y estructuras de poder. Este periodo también vio el surgimiento de la cultura feudal que, aunque rígida, proporcionó una estructura social y económica que permitió cierta estabilidad. La difusión del cristianismo ofreció consuelo y unidad en una época de confusión, mientras que la Edad de Oro islámica fue testigo de un florecimiento de la ciencia, las matemáticas y la filosofía en Oriente. En Bagdad, la Casa de la Sabiduría se convirtió en un centro de aprendizaje y traducción, preservando y expandiendo el conocimiento de civilizaciones anteriores. La Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que abarcaban continentes, facilitó el intercambio cultural y la fermentación intelectual. Mercaderes, viajeros y eruditos transportaban no solo bienes materiales, sino también ideas, tecnologías y creencias, conectando el este y el oeste de maneras que transformaron ambas regiones. El Renacimiento, un periodo de notable renacimiento artístico, científico e intelectual, marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Inspirado por el redescubrimiento de los textos clásicos, este periodo vio un florecimiento de la creatividad y la innovación. Las ciudades italianas como Florencia y Venecia se convirtieron en centros de arte y pensamiento. Inspirados por el redescubrimiento del saber clásico, artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel traspasaron los límites de la creatividad humana. Sus obras no solo reflejaban una maestría técnica, sino también una profunda exploración de la condición humana y el mundo natural. La Mona Lisa y la Capilla Sixtina son testamentos de este espíritu innovador. Científicos como Galileo Galilei desafiaron creencias arraigadas, dando paso a una era de investigación científica. Sus observaciones y experimentos sentaron las bases para la revolución científica, cambiando para siempre nuestra comprensión del universo. La insistencia de Galileo en la observación empírica y el método científico abrió nuevas fronteras en el conocimiento humano. La invención de la imprenta democratizó el conocimiento, difundiendo ideas por todas partes. Johannes Gutenberg, con su prensa de tipos móviles, hizo posible la producción masiva de libros, permitiendo que el conocimiento se extendiera más allá de las élites y llegara a las masas. Esto no solo fomentó la alfabetización, sino que también facilitó la difusión de ideas revolucionarias. Esta era de exploración y descubrimiento remodeló el mundo. Navegantes como Vasco da Gama, Ferdinand Magellan y James Cook ampliaron los horizontes del mundo conocido, estableciendo nuevas rutas comerciales y contactos entre culturas. Estos viajes no solo trajeron riquezas y recursos, sino que también provocaron encuentros y conflictos que cambiarían el curso de la historia. Los viajes de Cristóbal Colón, aunque plagados de controversia, abrieron nuevas fronteras y vincularon para siempre los hemisferios oriental y occidental. Su llegada a las Américas marcó el comienzo de un intercambio transatlántico de bienes, personas e ideas, conocido como el intercambio colombino, que transformó las sociedades en ambos lados del océano. La era de la Ilustración, con su énfasis en la razón y la libertad individual, sentó las bases para revoluciones que transformarían el panorama político. Filósofos como John Locke, Voltaire y Rousseau cuestionaron las estructuras de poder existentes y abogaron por los derechos naturales y la soberanía del pueblo. Sus ideas inspiraron movimientos revolucionarios en todo el mundo.
Desde la Revolución estadounidense hasta la Revolución francesa, la gente se levantó para exigir mayor libertad y autodeterminación, desafiando el orden establecido y allanando el camino para las democracias modernas. Estos levantamientos no solo cambiaron las estructuras políticas, sino que también influyeron en la forma en que las personas veían su papel en la sociedad y su capacidad para influir en el cambio. La narrativa de la humanidad aún se está escribiendo. Desde los albores de la civilización hemos contado historias para dar sentido a nuestro mundo y a nosotros mismos. Cada generación añade su propio capítulo, lleno de esperanzas, sueños, desafíos y logros. La historia no es solo una crónica de eventos pasados, sino una guía viva que nos ayuda a navegar el presente y a imaginar el futuro. Nos encontramos en una encrucijada, enfrentando desafíos y oportunidades sin precedentes. En este punto crucial, nuestras decisiones tienen el poder de moldear el destino de generaciones futuras. La encrucijada no es solo un lugar físico, sino un símbolo de las elecciones que debemos hacer colectivamente. Cada decisión, grande o pequeña, contribuye a la dirección en la que avanzamos como especie. Los avances tecnológicos de los siglos XX y XXI han remodelado nuestro mundo a un ritmo asombroso, conectándonos de maneras inimaginables hace solo unas pocas generaciones. La revolución digital ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Desde la invención de Internet hasta la proliferación de dispositivos móviles, la tecnología ha derribado barreras geográficas y culturales, creando una aldea global donde la información y las ideas fluyen libremente. Sin embargo, estos avances también traen nuevos riesgos y dilemas éticos. La inteligencia artificial, la biotecnología y la automatización presentan preguntas complejas sobre la privacidad, la seguridad y la equidad. ¿Cómo podemos aprovechar los beneficios de la tecnología sin sacrificar nuestros valores fundamentales? La ética debe ser nuestra brújula mientras navegamos por este nuevo territorio, asegurándonos de que el progreso no venga a costa de nuestra humanidad. El cambio climático, la desigualdad global y el auge de la inteligencia artificial son solo algunos de los problemas apremiantes que enfrentamos. El calentamiento global amenaza con desestabilizar ecosistemas enteros, mientras que la brecha entre ricos y pobres sigue ampliándose. La inteligencia artificial, aunque prometedora, también plantea el riesgo de deshumanizar nuestras interacciones y decisiones. Estos desafíos requieren una acción colectiva y una visión compartida para un futuro sostenible y equitativo. Al navegar por este terreno complejo e incierto, es más importante que nunca recordar nuestra historia compartida. La historia nos ofrece lecciones valiosas sobre cómo enfrentar la adversidad y aprovechar las oportunidades. Nos recuerda que, aunque los tiempos sean difíciles, la humanidad ha superado crisis antes y puede hacerlo nuevamente. La memoria colectiva es una fuente de fortaleza y sabiduría que nos guía en tiempos de incertidumbre. Las lecciones del pasado, tanto triunfos como fracasos, pueden guiarnos hacia un futuro más justo y sostenible. Al estudiar los éxitos y errores de nuestros antepasados, podemos evitar repetir los mismos errores y construir sobre sus logros. La historia es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias aspiraciones y temores y aprender de ellos para crear un mundo mejor. Al comprender las fuerzas que han dado forma a nuestro mundo, podemos tomar decisiones más informadas sobre el camino que deseamos forjar. La economía, la política, la cultura y la tecnología son solo algunas de las fuerzas que influyen en nuestro destino colectivo. Al analizar cómo estas fuerzas han interactuado en el pasado, podemos anticipar sus impactos futuros y tomar decisiones que promuevan el bienestar común. La historia de la humanidad es un testimonio de nuestra resiliencia, nuestra capacidad de innovación y nuestra búsqueda incesante de significado. Desde los primeros asentamientos hasta las metrópolis modernas, hemos demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarnos y prosperar. La innovación ha sido una constante en nuestra historia, impulsándonos a superar límites y explorar nuevas fronteras. Pero más allá de los logros materiales, nuestra búsqueda de significado y propósito ha sido el motor que impulsa nuestro progreso. Es una historia que nos pertenece a todos, independientemente de nuestros antecedentes,
creencias o nacionalidad. La diversidad es una de nuestras mayores fortalezas, enriqueciendo nuestra cultura y ampliando nuestra perspectiva. Al reconocer y celebrar nuestras diferencias, podemos construir una comunidad global más inclusiva y solidaria. La ciudadanía global no es solo un ideal, sino una necesidad en un mundo cada vez más interconectado. Al mirar hacia el futuro, abracemos el espíritu de curiosidad, compasión y colaboración que ha definido a nuestra especie durante milenios. La curiosidad nos impulsa a explorar lo desconocido y a hacer preguntas que desafían el statu quo. La compasión nos conecta con los demás, fomentando la empatía y la solidaridad. Y la colaboración nos permite unir fuerzas para enfrentar desafíos comunes y alcanzar metas compartidas. Estos valores son esenciales para construir un futuro en el que todos puedan prosperar, porque al final, nuestro destino común está indisolublemente ligado a nuestra capacidad de aprender del pasado, afrontar el presente e imaginar un futuro mejor para las generaciones venideras. La historia no es solo un registro de lo que ha sido, sino una herramienta para dar forma a lo que puede ser. Al reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, podemos encontrar inspiración y orientación para enfrentar los desafíos actuales y construir un futuro más brillante. Esta es la historia de la humanidad, una saga épica de resiliencia, innovación y la búsqueda constante por comprender nuestro lugar en el universo. Desde las primeras civilizaciones hasta la era espacial, nuestra historia es un testimonio de nuestra capacidad para soñar, crear y superar. Es una historia que continúa desarrollándose y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en su próximo capítulo. Al mirar hacia el futuro, recordemos que somos los autores de nuestra propia historia y que juntos podemos escribir un futuro lleno de esperanza, justicia y prosperidad para todos.